Ley de Ohm, postulada por el físico y matemático alemán Georg Simon Ohm. La corriente que circula por un circuito eléctrico cerrado es directamente proporcional al voltaje, e inversamente proporcional a la resistencia que tiene conectada. La ecuación es intensidad es igual a voltaje dividido en resistencia. Intensidad se mide en amperios, voltaje se mide en voltios, resistencia se mide en ohmios. Lo que ven abajo es el triángulo que se utiliza en la ley de Ohm, en donde en la parte superior tenemos el voltaje y en la parte baja tenemos la intensidad y la resistencia. Al lado del dibujo van a ver tres dibujitos más. El primero es para obtener la intensidad, el segundo voltaje y el tercero la resistencia. Es muy fácil, hagan de cuenta que tapan con un dedo la intensidad, entonces nos queda intensidad es igual a voltaje dividido a resistencia. Voltaje es igual a intensidad por resistencia y resistencia es igual a voltaje dividido intensidad. Al lado tienen dos rectángulos en donde está detallado algo muy importante y es cuando voltaje sube, la intensidad sube. Eso lo tenemos en el dibujo que está en la parte superior. Y cuando voltaje baja, la intensidad baja. Cuando la resistencia aumenta, la intensidad baja y cuando la resistencia disminuye, la intensidad aumenta. Eso lo tenemos en el dibujo del recuadro de abajo. Ley de Watt. La ley de Watt dice que la potencia eléctrica es directamente proporcional al voltaje de un circuito y la intensidad que circula por él. La ecuación de Watt es potencia es igual a voltaje por intensidad. Y podemos utilizar también el triángulo como vimos en la ley de Ohm, en donde en la parte superior tenemos la potencia y en la parte baja el voltaje y la intensidad. El primer ejemplo tenemos para averiguar la potencia, entonces potencia es igual a voltaje por intensidad. El segundo ejemplo vamos a averiguar el voltaje, voltaje es igual a potencia dividido intensidad. Y el tercer ejemplo vamos a averiguar la intensidad, entonces intensidad es igual a potencia dividido voltaje. Ahora vamos a hacer un ejemplo sencillo con la ley de Watt. Vamos a poner como ejemplo una plancha, la cual se alimenta con 220 volts y tiene un consumo de 1200 watts. Pero nosotros queremos averiguar la intensidad. Entonces, intensidad es igual a potencia dividido voltaje. Intensidad es igual a 1200 watts dividido 220 volts. Intensidad es igual a 5,4 amperes. Ley de Kirchhoff de voltaje. La suma de las caídas de las tensiones de los componentes de una malla cerrada debe ser igual a cero. Lo que ven más abajo es la fórmula, en donde aparece una letra que es como una E, que significa la sumatoria de las tensiones o voltajes es igual a cero, lo que les expliqué anteriormente. Esta es la fórmula. Al lado tenemos un circuito cerrado o malla, en el cual, para hacer el análisis, nosotros podemos elegir el sentido de la corriente en el sentido de las agujas del reloj o al revés, como quieran, para realizar el análisis. Algo muy importante que van a ver siempre, cuando entra la corriente por una resistencia es positivo. Al pasar se produce una caída de tensión y es negativo. Como pueden ver acá en el circuito cerrado. Depende del sentido de la circulación que elijan ustedes, el positivo o el negativo le va a quedar para un lado o para el otro. Siempre tienen que respetar que a la entrada de la resistencia es positivo y a la salida negativo. Utilicen el sentido horario o el sentido contrario. Lo que sí es muy importante es, acá tenemos el símbolo de una rayita más chica y una rayita más grande. Para los que no saben, es una fuente de alimentación. En la fuente de alimentación, tomemos el sentido para donde lo tomemos, la polaridad no se puede cambiar. Hay que respetarla siempre, sí o sí. Entonces, van a ver que dice B, que es de voltaje, B corta, menos B1, menos B2, menos B3 es igual a 0. ¿Y cómo se obtiene esto? En este caso vamos a tomar el análisis de la parte negativa de lo que sería la fuente de alimentación. Ustedes pueden empezar en la parte que quieran, de circuito cerrado o malla, para hacer el análisis. Entonces empezamos acá abajo, vamos de menos de la fuente de alimentación a más, hay un aumento de la tensión. Entonces va a quedar voltaje positivo, ¿ven? La primer B, adelante, no tiene ningún signo negativo. Pasamos por acá, entramos positivo de la resistencia, se produce una caída de tensión, entonces a la salida vamos a tener negativo. Nos va a quedar menos B1, como ven acá. Pasamos por acá, volvemos a entrar a R2 con positivo, pasamos por la resistencia, se produce una caída de tensión y queda negativo. Entonces va a quedar menos B2. Lo mismo en B3. Entra la corriente por la resistencia positiva, pasa por la resistencia, se produce una caída de tensión y queda negativa, como les expliqué.
Entonces queda menos V3. Todo esto es igual a 0. De esta manera aparece la fórmula que tienen acá detallado. Lo mismo que dice arriba, la sumatoria de las tensiones que tenemos en el circuito va a ser igual a 0. Y nosotros vamos a lo que tenemos acá es la parte de la fuente de alimentación, la parte de V1 que pasa por R1, V2 que pasa por R2 y V3 que pasa por R3. Entonces nos queda V positivo menos V1 menos V2 menos V3 igual a 0. Para explicarle de una manera más sencilla lo de esta fórmula que aparece acá abajo, más V menos V1 menos V2 menos V3 es igual a 0, hagan de cuenta que en este circuito cerrado la fuente de alimentación nos proporciona 12 volt. Esos 12 volt van a recorrer todo el circuito. Al pasar cada resistencia va a tener una caída de tensión. Dependiendo del valor óhmico que tenga cada resistencia, va a caer la tensión. En este ejemplo vamos a hacerlo fácil para que puedan comprender. Si en la primera resistencia nos cae 3 volt, en la segunda resistencia cae 3 volt y por el circuito solo circula 12 volt, la tercera resistencia, ¿cuánto va a tener? 6 volt. Entonces, 3 más 3, 6, más 6, 12, lo que nos proporciona la fuente de alimentación. Esto es lo que quiere decir la fórmula que tenemos acá. Ley de Kirchhoff de corriente. La suma de las corrientes entrantes en un nodo es igual a la suma de las corrientes salidas de un nodo. Y abajo tiene la fórmula. El nodo es un punto de intersección o conexión de varios elementos que confluyen en un mismo lugar. Y acá tienen dos ejemplos, como pueden ver. En el primer ejemplo, en color verde, tenemos dos corrientes entrantes, como pueden ver en color verde, que van a un punto. El centro sería un nodo. Y tenemos en color lila 3 corrientes salientes. En el segundo dibujo tenemos que entra una corriente, llega al nodo y del nodo salen en color marrón 2 corrientes. Entonces la fórmula que aparece abajo es bien sencilla. Tenemos entrando I1 más I2 es igual a donde estaría en el nodo a I3 más I4 más I5, que son las corrientes de salida. En el segundo dibujo, como pueden ver, tenemos a I1 que está entrando, llega al nodo y está saliendo I2 y I3 en color marrón. Entonces, ¿qué es? I1 es igual a I2 más I3. De esto aparecen las formulitas que tenemos acá abajo, que son bien sencillas. En este caso tenemos dos ejemplos sencillos, uno de la ley de Kirchhoff de voltaje y otro de la ley de Kirchhoff de corriente, para que puedan comprender. Vamos a analizar primero el de voltaje. Tenemos un circuito cerrado en cual el voltaje total es 12 volt, como pueden ver, en la fuente de alimentación. Tenemos en R1 que va a caer 2 volt, en R2 3 volt y en R3 tenemos que averiguar cuánto voltaje cae. Como es un circuito muy básico, ya se dan cuenta que si circula 12 volt por el circuito cerrado y en R1 cae 2 volt, en R2 cae 3 volt, serían 5 volt. ¿Cuánto faltarían para 12? 7 volt sería lo que caerían en R3. Pero vamos a ver más abajo un poquito la fórmula para que la vean cómo es. Voltaje total es igual a V1 más V2 más V3. Son los 3 voltajes que van a circular en el circuito. Entonces, ¿qué tenemos que buscar? Voltaje 3. Para buscar el voltaje 3, lo que se hace es, se envía el voltaje 2 y el voltaje 1, que están positivos, van a quedar en negativo. Entonces, ¿cómo queda? Queda voltaje total, que sería 12 volt, menos el voltaje 1, que sería 2 volt, menos 3, que sería el voltaje 2. Entonces, ¿qué tenemos acá? Más 12 menos 5 es igual a 7 volt. Así sería la fórmula. Pero como les expliqué anteriormente, ya se dieron cuenta bien sencillo con el ejemplo que, bueno, si circulan 12, como le dije, caen 2 y 3 son 5, bueno, en la tercera va a caer 7. Para que lo entiendan de una forma sencilla. Ahora tenemos la ley de Kirchhoff de corriente. La ley de Kirchhoff de corriente nos pide averiguar cuál es la corriente total. Entonces tenemos que R1 tenemos 300 mA, R2 300 mA y R3 400 mA. La corriente total es igual a intensidad 1 más intensidad 2 más intensidad 3. Entonces es muy fácil. Sumamos 300 mA más 300 mA serían 600 mA más 400 mA. La corriente total que circula por este circuito sería de 1000 mA o 1 ampere, como le quieran llamar, es lo mismo.